Pues hermanos, muy buenas noches. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro estudio de la oración en la Biblia. Bueno, para comenzar, pues vamos a dar paso a mi hermano Jorge, que va a continuar con Nehemías, capítulo 2. Adelante, pastor. Muy buenas noches en este 24 de enero de 2025. Eh, el título de este estudio, para que lo identifiquen más adelante, es El Dios de los cielos. Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Cuando hablamos de Nehemías y hemos estado hablando de Me parece que se salió. Vamos a esperar un ratito que se vuelva a conectar. Bueno, ya estoy nuevamente. Esperamos en Dios que no se corte la comunicación. Voy a iniciar haciendo un estudio previo de un tema que me llamó mucho la atención, y ese tema se llama los muros, porque parte del ministerio de Nehemías al ir a la ciudad de Jerusalén, pues era restaurar y los muros de los muros se habla pues prácticamente en todo la historia de Nehemías aquí expresada en la Biblia. Pero toda la palabra de Dios tiene un significado, y yo quise entender más y quiero participar con los discípulos sobre qué es para Dios, qué significan los muros. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios de los muros? Eh, yo pido que vayamos a Éxodo 14:22. Es una referencia muy interesante de la palabra de Dios, Éxodo 14:22. Y dice, cuando los hijos de Israel pasaron el mar, ¿verdad? Pasaron el mar. ¿Cómo lo define la palabra de Dios? Dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Estaban cruzando el mar, ¿verdad? Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así lo define la palabra de Dios en ese momento. Las aguas eran como muros de protección, como muros que estaban deteniendo el flujo del mar, del agua, del océano, para que el pueblo de Dios pasara. Lo dice claramente el texto bíblico, Éxodo 14:22, lo vuelvo a leer en el versículo 29. Éxodo 14:29 lo repite, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿De qué nos habla este muro? Pues nos habla de protección, nos habla de dirección, nos habla de muchas cosas que vamos entendiendo, que pues nosotros como pueblo de Dios no estamos desprotegidos, sino que estamos protegidos, protegidos como lo estuvieron estos israelitas pasando el Mar Rojo, y el Señor los protegió con dos muros de agua. Qué interesante, ¿verdad? Muros de agua, pero muros de protección. Cuando ellos ya pasaron el mar y se dirigieron a Canaán,
Encontraron, lo dice en Deuteronomio 3:5, vamos a Deuteronomio 3:5. Encontraron ciudades con grandes muros, ¿verdad? Lo dice de esta manera. Todas estas eran ciudades fortificadas, las ciudades que estaban allá en Canaán, eran reyes enemigos. Todas eran ciudades fortificadas con muros altos, puertas y barras, sin contar otras ciudades que no tenían muro, pero las principales tenían muros altos, ¿verdad? Eh, Muros altos, muros de pecado, muros de rebelión contra Dios, que después vemos que Josué pues se dirige a destruir estos muros, estas ciudades. Josué en Jericó se encontró muros, los muros de Jericó, que también eran muros que se oponían a la voluntad de Dios, muros de rebelión. Y allí, por una circunstancia muy especial, vivía en Josué 2:15, en el muro vivía una mujer que fue muy especial. Rahab vivía en el muro de Jericó. Este, Josué 2:15 dice: entonces ella, Rahab, hizo descender a los espías de Israel con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Aquí el muro, pues, le da protección a Rahab. Ahí le da un lugar para que Rahab, que ha de ser una mujer escogida de Dios para posteriormente un propósito, eh, pues muy especial, viva. Ella se ofreció a salvar o de la persecución a los israelitas que habían ido a reconocer la tierra y la ciudad de Jericó. De allí bajaron. Entonces aquí el muro pues le da eh, un servicio de vivienda para que viva Rahab. Pero ese mismo muro más adelante en Josué 6 es derribado. Josué 6:20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Ese muro donde vivía este, eh, esta mujer, ¿verdad? Que pues le dio servicio un poco antes a los israelitas espías, y ahora ya en la batalla pues se derribó el muro, pero ella se salvó con su familia. El muro se derribó y la ciudad fue tomada. Más adelante, en Primera de Samuel 25:16, habla de que los hombres de David, ¿verdad? Que andaban con David, eran muro de protección para los pastores. Segunda de Samuel, Primera de Samuel, perdón, 25:16. Dice:
Muros fueron para nosotros, los guerreros de David, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Aquí es un lance que tiene David con un hombre perverso, Nabal, que pues quiere sojuzgar a David y pagarle mal los favores que David le había hecho. Y entonces, pues aquí se define que los guerreros de David eran muro de protección. Eh, entonces, seguimos viendo cómo la Biblia usa la palabra muro. Finalmente, en el Salmo 18 del 25 al 30, finalmente en este pequeño estudio, porque hay mucho sobre el muro, los muros. Salmo 18 dice así, versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. El estudio de la oración y la labor de Nehemías nos invita a hacer muros, muros de protección para que pase el pueblo de Dios. Voy a repetir esto. Estudiando eh, la labor de Nehemías, de los muros en la palabra de Dios, pues estamos invitados realmente por el Espíritu Santo para que nosotros, como Nehemías lo fue en un tiempo física y espiritualmente, eh, ahora nosotros nos invita a hacer muros, levantar muros de protección para que pase el pueblo de Dios. Como Dios lo hizo con el mar, usó al mar como muros para que el pueblo pasara. David, el ejército de David, pues era muro de protección para los pastores que usaban los pastos de ese lugar. Y así los ejemplos que hemos leído. No nos mantengamos nada más como espectadores, como sabios y conocedores de la palabra. Tenemos que actuar, tenemos que actuar como Nehemías actuó, como Cristo actuó y como David actuó y tantos ejemplos, Josué. Seamos muro para el pueblo de Dios. Sin embargo, hay muros altos también que tenemos que derribar con oración, porque son fortalezas de maldad y las fortalezas de iniquidad pues se derriban con la oración. Eh, las murallas de Jerusalén, ya volviendo a Nehemías, haciendo historia, las murallas de Jerusalén fueron consagradas por Dios. Eh, Decimos por qué tantos años después se levanta un siervo de Dios, con una unción santa para restaurar esas murallas, porque aunque pase el tiempo, Dios no se olvida de lo que él hizo. Dios no se olvida de sus promesas y de sus pactos. Él había hecho un pacto con Salomón. Vamos a Segunda de Crónicas 7, 15 y 16.
dice, Segunda Crónicas 7:15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos, dice Dios. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre. Y fíjense qué importante lo que dice, para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Lo repite dos veces, que él, el Señor ungió ese lugar para siempre, para siempre. Aunque los pecados lo hicieron aborrecible, allí mismo en el capítulo 7:19, Dios dice que si pecaran y se olvidaran de él, versículo 19, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Si leemos y estudiamos, cosa que hicimos ya en anteriores discipulados, pues los pecados de los reyes después de Salomón en adelante, de Salomón y los que siguieron, pues se hicieron acreedores a esta situación que Dios había previsto. Dios hace pactos, pero hay que leer el pacto completo. Y dice 21, y esta calza que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Sin embargo, hemos de decir que Nehemías, cientos de años después, ya pasamos por eso de los calendarios y los años, se levanta como un restaurador de la voluntad del Señor, porque él dijo que ese lugar había sido santificado para siempre. Y Nehemías tenía de parte del Señor la unción para reedificar. Vamos a Nehemías 2 del 11 al 20. Dios no se olvida de sus promesas. Y si va a restaurar, va a levantar a un campeón, va a levantar a un ungido, va a levantar a un hombre especial para que su nombre sea restaurado sobre lo que él había bendecido. Y entonces ahí del versículo 11 al 20 dice, hablando de Nehemías, llegué pues a Jerusalén. ¿Quién? Nehemías llegó a Jerusalén. Y después de estar ahí 3 días, no hizo nada esos 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Fíjense qué importante. Dios había puesto en Nehemías, en su corazón, hacer algo especial en Jerusalén. Después de tantos, tantos años, ¿verdad?, de estar destruido el lugar, Dios levantó un hombre especial con un corazón obediente para que realizara algo importante. Dice, ni había cabalgadura conmigo, excepto la que yo cabalgaba.
prácticamente iba solo. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente del Cedrón, ya lo hemos estudiado cuando Cristo pasó también el torrente, y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni a qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Fíjense qué importante es a veces cuando uno recibe del Señor un encargo, en silencio recibirlo, en silencio meditarlo, en silencio estar delante del Señor fortaleciéndose hasta que sea necesario, pues, transmitirle a otros que van a ser parte del proyecto, pero el encargo verdadero, la tarea verdadera la recibe un hombre o una mujer o una persona especial de parte de Dios. Aquí fue Nehemías, no le dijo a nadie, solito fue a reconocer cómo estaba la ciudad. Ahora sí, en el versículo 17 lo que dijo, les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Por qué estaban en oprobio? Pues porque el Señor así lo había dicho. Los reyes de Judá, de Judea, se habían ganado el oprobio por sus muchos pecados y vino la destrucción, pero era tiempo de restauración, porque el Señor había bendecido ese lugar. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, fíjense, ya esto ya salió de los colaboradores, levantémonos y edifiquémonos. Levantémonos y edifiquemos. Dos palabras. Levantarnos, ¿levantarnos de qué? De la postración, de la pereza, levantarnos de la inacción. Y número dos, edificar. No se necesitan más que estas dos palabras para ponerse en marcha. Y así esforzaron sus manos para bien. Y aquí viene pues esto de la oposición. Siempre habrá oposición a lo que Dios está haciendo en esta tierra. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, que ya quedamos que era probablemente un judío de tercera o cuarta generación, pero ya mezclado y que había renegado de todo lo que eran sus raíces. Tobías, que era amonita, y Gelsén, que era árabe, que eran los líderes del lugar. Ellos hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Pues sí, no todos tienen parte o derecho en Jerusalén, la ciudad que Dios había bendecido, en la bendición de Dios. Pues aquí hemos leído los pasajes en los cuales vemos que Nehemías
fue ungido. No hay duda de que tuvo la unción del Señor para reedificar. Y me vino pues obviamente a extender este estudio a lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. El ministerio de la piedad, en primera de Timoteo 3, 15 y 16. Vamos a primera de Timoteo 3, 15 y 16. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues hoy en día la iglesia es lo que en aquella época era Jerusalén, ¿verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta descripción es lo que Cristo, el Señor, Jesús, nuestro amado Maestro, amigo y Dios, vino a hacer a la tierra, a reedificar lo que estaba perdido, a reedificar los muros. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Habiendo visto este paréntesis para ubicarnos como cristianos, retomemos Nehemías. Vamos a la segunda oración de Nehemías en Nehemías número Nehemías 4 del 1 al 5. Allí vamos a terminar. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Ya hablamos de Sanballat, ¿verdad? Un antiguo judío que renegó, etcétera, se deslindó de la obra, en fin, podríamos decir que hoy en día, pues está profetizado, ¿verdad? Que pues muchos se alejen de Dios, que antes se habían acercado, que tenían alguna conexión. eh, Son tiempos difíciles. Hay muchos Zambalats hoy en día. Se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, en este caso del pueblo de Dios eh, en Cristo. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? O sea, si era judío él, sabía de los sacrificios. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Muchos que han renegado, ¿verdad?, de la palabra de Dios, dicen, pues ya los templos son fríos, ya las piedras quemadas, en fin. Y estaba junto a él Tobías amonita, este era de otro pueblo, no era judío, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Así muchos se expresan de la obra de Dios hoy en día. Ahora toma la palabra Nehemías con una gran autoridad y dice lo siguiente: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza.
y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Vamos a analizar en el tiempo que nos queda algunas palabras de esta oración. Dice, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio. Bueno, esto lo entendemos, ¿verdad? Vuelve el baldón. Y yo dije, ¿qué es el baldón? El baldón tuve que ir a varios diccionarios. Baldón, pues es la injuria, el oprobio, los malos deseos, las maldiciones, etcétera. Son básicamente la injuria y el oprobio que alguien manifiesta hacia otro. O sea, vuelve el baldón sobre su cabeza, entrégalos por despojo. Y lo que era despojo es lo que se pierde con el tiempo, lo que no tiene ya propósito, literalmente lo que se convierte en basura. Entonces, Nehemías les dijo, eh, mira que somos objeto de sus insultos y menosprecios. Señor, vuelve sus menosprecios, insultos y malos deseos y oprobios sobre de ellos y sobre su cabeza y entrégalos por despojo, por algo que ya no tiene propósito, que se vuelve basura en la tierra de su cautiverio. Porque aquí Nehemías los define que estaban cautivos. ¿Cautivos de qué? De su oprobio, de sus pecados. Y luego dice, no cubra su iniquidad. Bueno, ¿qué significa la iniquidad? Pues la iniquidad significa la maldad, el pecado, la transgresión, todo lo que proviene del inicuo. ¿Y quién es el inicuo? Pues Satanás. Satanás es el inicuo y todo lo que proviene de él es la iniquidad. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces podemos decir, y podemos decir que el que se airía, el que se opone a la edificación del reino de Dios en la tierra, tal como Cristo lo vino a predicar y tal como está en la palabra de Dios, pues no tiene ningún futuro, no tiene ningún propósito. Aunque parezcan poderosos, no lo son. Su tiempo está contado y si no se vuelven de sus malos caminos, ya no habrá para ellos ninguna esperanza. Termino con Romanos 4 del 7 al 8, hablando de la iniquidad. Y dice así Romanos 4 del 7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando Pablo estaba explicando la bendición de Abraham, que es válida para todo hombre y mujer de fe en todos los tiempos, él mencionó esta porción del Salmo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. 4, 7. Salmo 32, del 1 al 2. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón y la varona a quien el Señor no inculpa de pecado o de iniquidad.
pues le damos gracias a Dios por el tiempo para avanzar en este estudio y dejamos a Yazaret para que continúe con el estudio que ella ha preparado. Adelante, Yazaret. Bueno, hermanos, pues yo voy a continuar con una oración del Nuevo Testamento y pues es una oración muy importante. Es una oración que hace Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 17. Pueden ir ahí, hermanos, pero no la voy a leer porque no me va a dar tiempo. No voy a entrar de lleno al tema. Vamos a ver un poco el ambiente en el que se da esta oración. Esta oración es conocida como, pues, la oración, ¿verdad? Del Señor. Jesús ora por sus discípulos o también como la oración sacerdotal. Es una oración muy importante. Y miren, hermanos, vemos que durante toda la vida de Jesús o su ministerio, ¿verdad? Que es lo que más abarcan los 4 evangelios de la Biblia que nos hablan acerca de la persona de Jesús, estuvo marcado en todo momento su ministerio, su vida, por momentos constantes de oración. O sea, si alguien oraba, era Jesús. Jesús oró cuando fue bautizado, cuando iba a salir por primera vez a predicar, antes de escoger a los 12 apóstoles, Jesús oró, antes de alimentar a los 5,000, oró por unos niños que le llevaron, ¿se acuerdan? Cuando llega después de que ya Lázaro había muerto y se presenta, ora, ¿verdad? Ora antes del milagro de resucitar a Lázaro, ora en el Getsemaní cuando estaba a punto de enfrentar la cruz, ora en la última cena. Vemos muchas oraciones que hace Jesús en la Biblia, hermanos, pero de todas las oraciones de Jesús que están registradas en toda la Biblia, esta del capítulo 17 del Evangelio de Juan es una oración sumamente larga, desde las más largas, es una oración muy profunda y es una oración maravillosa. Y miren, hermanos, yo voy a confesarles, se lo confesé al pastor Jorge que yo quería huirle cuando me dijo, te toca el nuevo, porque ese era el trato, ¿no? Si yo doy antiguo, tú das nuevo, y yo quería evitar esta, entonces me iba a buscar varias y finalmente aquí estoy. ¿Por qué? Es una oración sumamente profunda. Yo dije, Señor, no sé, no me siento ni preparada para darlo, pero luego empezando a hacer mi estudio, hermanos, ¡pum! La palabra de Dios realmente me sacudió. Es una oración maravillosa. En esta oración las palabras que usa Jesús son claras, son muy precisas, pero tienen un trasfondo realmente majestuoso, o sea, más allá de nuestra comprensión. Son simples, es un mensaje simple, pero al mismo tiempo es un misterio que el Espíritu Santo revela en cada corazón. Y no hay otro capítulo como este capítulo 17, hermanos, del Evangelio de Juan. Y entonces este capítulo abarca pues la oración más larga conocida que hizo nuestro Señor, o así nos lo quiso dar a conocer, ¿verdad? Esta gran oración. Ahora, el ambiente de esta oración, ¿cómo se da? Realmente, hermanos, este capítulo 17 viene unido desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Ajá. En ese capítulo 13 llegan en el aposento alto. Jesús tiene como una última reunión muy íntima con sus discípulos, comienza a lavarles los pies, comienza a hablarles acerca de las cosas que iban a venir, comienza a hablarles de su muerte, comienza a establecer que el fundamento, que la base para que ellos siguieran, ¿verdad? Esto que Jesús les había enseñado era el amor, tanto que Jesús mismo se puso de ejemplo, él se ató sus vestiduras y se inclinó con los discípulos y le lavó los pies. Vemos cómo él se pone de ejemplo en este servicio, ¿verdad? Y entonces desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, el 17 es la culminación de todo este
momento, ¿verdad? Y entonces, hermanos, si nos vamos en el 16:33, que es como el que termina el último capítulo, termina con una frase muy poderosa. Él dice, yo ya vencí al mundo. Yo no me imagino la lluvia de emociones desde el Señor les está lavando los pies, donde les empieza a decir y anunciar que va a morir. Imagínense esas emociones de sus discípulos, de decir cómo, o sea, qué nos está diciendo, por qué va a morirse. Y después empezarles a decir, y además van a sufrir persecución, porque también habla de la persecución, y van a sufrir todas estas cosas, y concluyen el 16 diciéndoles, pero no tengan miedo, porque yo ya vencí al mundo. E inmediatamente comienza esta oración que Jesús hace al Padre. Y es algo, hermanos, maravilloso. Es algo maravilloso. Si nosotros tenemos plena certeza de que nosotros siendo sus hijos, el Señor nos escucha cuando oramos, imagínense la oración de su Hijo amado en el cual Él se complace. El Señor sigue escuchando esta oración, hermanos, del capítulo 17 de Juan. Y vamos a ver, no me va a dar tiempo de entrar en totalidad al tema, pero vamos a ver simplemente el inicio. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Y miren, hermanos, comienza con esta oración, con esta frase. Y comienza a marcar, ¿verdad? Que el final de Cristo con los discípulos, en esa presencia física, estaba por terminar. Ya no iban a estar nuevamente con Jesús, ¿verdad? Juntos. Y esto está ocurriendo, hermanos, a horas de que Jesús vaya a hacer, pues, a pasar todo lo de la crucifixión, ¿verdad? Entonces Jesús ya había consolado a los discípulos, ya les había servido, les mostró con su vida misma cómo era el servirse los unos a los otros, había instruido acerca de lo que ahora les tocaba a ellos hacer, a los discípulos, a los 12, ¿verdad? Habían experimentado estos 12 discípulos de primera mano, pues toda la historia, ¿verdad? Sobre, más bien durante todo el tiempo que habían estado con Jesús, habían experimentado, pues todo lo que el Señor les había enseñado, habían sentido su amor, habían sentido su perdón, habían sentido su corrección, tantas veces los corrigió, tantas veces los exhortó, pero al mismo tiempo tantas veces los consoló, los ayudó, ¿verdad? Entonces, algo que marca mucho, hermanos, la vida de Jesús y respecto a los 12 discípulos es que Jesús los amaba, o sea, los amaba muchísimo, incluso al traidor Judas, Jesús también le lavó los pies. Entonces, es muy extraordinario este hecho, hermanos, porque lava los pies de todos, ¿verdad? Incluso de Judas Iscariote. Después de ese momento que comienza en el capítulo 13, sigue la comida de la Pascua, donde instituye, ¿verdad? Que ahora este es mi cuerpo, por el cual, esta es mi sangre, por ustedes es derramada, este es mi cuerpo, y les dice, hagan esto en memoria de mí, establece, ¿verdad? Que iba a entrar en vigor un nuevo pacto, y en ese inter de la cena, Jesús revela, ya le había lavado los pies, pero después Jesús revela quién lo iba a traicionar. Y hemos visto mucho este escenario, hermanos, donde dice el que come aquí, ¿no? Del pan que yo estoy comiendo, ese me va a traicionar. Y todos se preguntaban, ay, pues, ¿quién será? ¿Quién esto? Y entonces Juan nos dice que en ese momento, pues Judas Iscariote, ¿no? Le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Y Judas se fue, pues era él el que lo iba a traicionar, ¿verdad? Entonces, después
sigue diciendo Jesús y les comienza a decir que él iba a ir a morir, que ya estaba pues por ir, ¿verdad? A la cruz, que tenía que morir. Le dice a Pedro, ¿verdad? Y Pedro le dice, no, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y le dice, Pedro, ¿tú me vas a negar? Es en ese momento, hermano, se desarrolla en estos capítulos, pero todo está ocurriendo en ese mismo momento. Y le dice a Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, es comprensible que el ambiente en el que está esta situación, pues los discípulos están conmocionados, están consternados por lo que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad? Pero aún así el Señor les dio palabras de consuelo, les dio la promesa de la gloria futura, ¿verdad? Les habla del consolador, les habla de tantas cosas maravillosas. En el capítulo 14 les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Les habla que a donde Él va, nos va a preparar, ¿no? Les va a preparar un lugar, pero también a nosotros. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, yo voy. Y dice, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero yo voy a prepararles un lugar, a decirles, yo los voy a estar esperando, ¿verdad? Entonces, con todo esto, en medio de todo esto, pues el Señor también les dio confianza a los discípulos, ¿verdad? Les habla del consolador que vendría después de él y le dice, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahora, aunque el mundo, porque les dijo, aunque el mundo los va a odiar, como a mí me odia, ¿verdad? El Espíritu, ese consolador, los va a fortalecer, los va a guiar a la verdad. O sea, Jesús esto lo está hablando con los discípulos. Todavía no entra a la oración, ¿verdad? Donde ora por ellos. Esto lo está hablando con ellos directamente. Entonces, eh, por medio una alegoría, vemos más adelante en el capítulo 15, Jesús recalca esta naturaleza, ¿verdad? De discípulo Cristo, donde él dice, ustedes son pámpanos, perdón, y dice, y yo soy la vid. Y él comienza a decir, y esta es la relación, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero dice, pero los pámpanos que están aferrados y pegados a la vid, esos llevan mucho fruto. Y bueno, hermanos, comienza a hablarles de tantas cosas, ¿verdad? Y comienzan a traer consolación al corazón de los discípulos. En el capítulo 15 también dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ¿verdad? Entonces, aunque claro que por un tiempo breve, muy breve, como son todas las aflicciones de este mundo, ¿verdad? Jesús les dijo que esa tristeza que sentirían, porque pues él se iba a ir, iba a ser simplemente temporal, ¿verdad? Solamente iba a ser por un poco de tiempo, pero que esa tristeza prontamente se convertiría en gozo. Y Jesús estaba diciendo, ustedes van a creer, se van a dar cuenta cuando yo resucite y se van a llenar de esperanza y se van a llenar de gozo y van a recordar todas estas cosas. Y vemos, hermanos, que así pasó, ¿verdad? Entonces, termina y concluye, estas cosas les he hablado, o sea, todo lo que venía hablando desde el capítulo 13 de la persecución, de la muerte, pero al mismo tiempo del amor, del servicio, de seguir a los discípulos, de permanecer cerca de Jesús, todas esas cosas, y concluye el capítulo 16. Estas cosas los he hablado para que tengáis en mí paz. Y dice, en este mundo habrá aflicción, pero tengan confianza porque yo ya vencí a este mundo. Entonces, hermanos, no es una coincidencia que la oración que registra Juan en el capítulo 17 siga inmediatamente de esta declaración. Yo
ya vencí. Esto es una promesa de júbilo, esto es una promesa de celebración. Y entonces, habiendo declarado Jesús que él ya había vencido sobre este mundo, pasa inmediatamente a la dependencia sumisa que lo caracterizaba a su padre, ¿verdad? Porque comienza hablando, Padre, la hora ha llegado. Inmediatamente pasa a someterse, ¿verdad? Bajo la voluntad del Padre. Entonces, Jesús acude a su Padre, ¿verdad? Y aunque muchas veces, hermanos, esta oración pareciera con cierto tono un poco a lo mejor pesimista, la verdad es que no. Esta oración de Jesús es muchas cosas menos pesimista. Esta es una declaración de una fe confiada, que tiene una plena certidumbre de la gloria venidera, ¿verdad? Esta oración la pronuncia, esta oración la habla, la ora aquel que acababa de firmar y decir, yo ya vencí al mundo. Y surge, hermanos, esta oración de esa convicción de que Él ya venció y que si Él venció, todos los que estamos con Él, y no hablaba solo de los discípulos, sino todos los que seguimos y que permanecemos hasta estos tiempos, tenemos esa certidumbre de la gloria venidera. Jesús está mirando más allá de la cruz, pero aunque él sabía que se dirigía a la cruz, él dice, la hora llegó, pero no lo hace con tristeza. Jesús lo hace con alegría, no con desánimo, porque él sabía, él miraba más allá de lo que había en ese sufrimiento que era breve, ¿verdad? Entonces, dice que cuando Jesús comienza esta oración, él comienza levantando los ojos al cielo. Y seguramente, hermanos, para ti, para mí, esto es, generalmente agachamos la cabeza, ¿verdad? Pero el hecho de que Jesús alzara el rostro al cielo, ¿verdad? Es como diciendo, mi Padre ahí está, ¿no? Él en una visión gloriosa como el Hijo, ¿verdad? De Dios, pues él miraba y sabía, allá donde está mi Padre, y levantó sus ojos y oró. Entonces, Jesús vino a un mundo judío que había desarrollado una perspectiva de Dios, pero como de un Dios así muy lejano. ¿No? Como que necesitaba Dios valerse de mensajeros, de ángeles, como lo vemos en todo el Antiguo Testamento, que enviaba a Dios ángeles y alertaba de ciertas cosas. Y entonces el mundo judío en el que llega Jesús es un mundo que tiene esa perspectiva de un Dios muy remoto, muy lejano, muy impersonal. Uno que necesita ángeles para llevar mensajes. Incluso el pueblo de Dios había dejado de usar el nombre Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían miedo por todas sus leyes, todas esas ideas incorrectas de la malinterpretación de la ley, de que pronunciaran en vano el nombre de Dios. Entonces, mejor no lo pronunciaban, ¿verdad? Entonces, pero vemos a Jesús levantar los ojos al cielo y llama a Dios su papá. Y le dice, no solo es Dios, es mi Padre, es mi papá. Y entonces cuando él ora a su Padre, Jesús enfatiza esta comunión íntima que tenía con Dios, esa clase de relación cercana, familiar, personal con Dios, que era algo completamente desconocido para los contemporáneos judíos del tiempo de Jesús. Y aún así, por medio de Cristo, quien crea en él, como dice su palabra, dice que nos ha dado el derecho, la potestad de poder decir y clamar, Abba, Padre. La misma relación, la misma cercanía. Y es lo que Jesús a través de esta oración, hermanos, viene a hacer. Él no rompió, o a lo mejor sí se rasgó físicamente, como lo narran las escrituras, pero él a través de esta oración, hermanos, rompió el velo.
Ahí Jesús ya estaba rompiendo el velo para introducirnos a ese lugar santísimo donde podíamos clamar, Abba, Padre, ¿verdad? Entonces, en esta declaración que hace Jesús, donde dice, Padre, la hora ha llegado, hay algo muy importante, ¿verdad? Porque por un lado, él se hacía igual a Dios, ¿no? Pero también, por otro lado, demostraba ser diferente. Y eso, hermanos, ni siquiera solamente el Espíritu nos lo revela. El Espíritu nos lo hace comprender, ajá, aunque es igual al Padre en esencia, porque incluso comparte su gloria, pero de cierta forma tampoco no es el Padre, ¿verdad? Son diferentes, el mismo, pero diferentes. Esto es parte de la Trinidad, de la divina Trinidad, ¿verdad? Entonces, cuando comienza el Evangelio de Juan, esto hace mucho énfasis en que aunque comenzaba el ministerio de Cristo, o en las bodas de Canaán, donde aún no comenzaba, vemos a Jesús ser muy específico diciendo, no ha llegado la hora, no ha llegado la hora. ¿Se acuerdan cuando le dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Mi hora aún no ha llegado. Pero aquí, hermanos, en esta declaración, él dice, ya llegó la hora. La hora ha llegado. Y esto hace referencia a la consumación de su ministerio terrenal que abarca su muerte, su resurrección y su ascensión, ¿verdad? Estaba por comenzar ese momento. Entonces, estos planes, hermanos, de la hora ha llegado, no es como de los 3 años y medio hacia ese momento. La hora ha llegado, hermanos, es desde el plan del pasado eterno, del plan desde la eternidad, ese plan y ese propósito, ¿verdad? Que Dios estipuló desde la eternidad, ni siquiera existíamos, pero Él ya nos había pensado y Él ya lo sabía, cómo sería todo. Es esa hora, hermanos, es esa hora a la que Jesús se refiere, la hora ha llegado, ¿verdad? Había venido la hora en que el Hijo del Hombre se ofrecería como la única expiación perfecta en sacrificio por el pecado. Llegó la hora en que quien no tenía pecado se iba a hacer pecado por los creyentes. Dice 2 Corintios 5:21. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta hora a la que se refiere Jesús, era la hora en que Cristo, como dice Colosenses 2:14, iba a cancelar el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Qué poderoso momento, hermanos. Qué poderoso momento donde Jesús comienza diciendo, es esta la hora. Esa acta de pecados que nos era contraria, es esta la hora, es el momento, ¿verdad? Era en ese momento donde todas las profecías del Antiguo Testamento estaban comenzando a cumplirse en totalidad. Vemos la de Génesis 3:15, donde decía que la cabeza de la serpiente sería herida por la simiente de la mujer. Se estaba cumpliendo en ese momento. Isaías 53:3 nos dice, nos habla del sufrimiento del siervo, del varón de dolores experimentado en quebranto. Estaba llegando ese momento, el que sería herido por nuestras rebeliones y tendría el castigo de nuestra paz sobre él, para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Era la hora, hermanos, en la cual esa sombra de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque así lo dice la palabra, que era solo una sombra de lo venidero, darían paso a la realidad gloriosa del sacrificio final, el Cordero de Dios. Era la hora del triunfo sobre el príncipe de este mundo que había gobernado, ¿verdad? El reino de las tinieblas, en ese momento había llegado su derrota por el Hijo de Dios. Era la hora, hermanos,
del clímax, cuando Dios a través del sacrificio de Cristo derrotaría el pecado, la muerte y a Satanás para redimir un pueblo para Él. Hermanos, ahí comienza nuestra historia. Ahí comienza tu historia y la mía. En esa hora, en ese momento. Y todavía Jesús no comienza a orar. Todavía Jesús está delante del Padre y apenas va a interceder por nosotros. Y lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero en esa oración, ¿verdad? Jesús está orando por ti y por mí, cuando aún ni existíamos, pero Él ya nos conocía. ¿Y sabes qué, hermanos, dónde nos deja esto? Y por eso te digo, a mí, luego esta oración, esta porción de la palabra me confrontó, porque eso nos deja sin excusas. Porque si el Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo, protégelos, Señor, te ruego que los protejas, que están en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. Te ruego que ellos sean en mí y que yo sea en ellos y todos juntos seamos uno contigo. Imagínense el poder de esa oración. Claro que Dios sigue escuchando esa oración de Jesús. Por eso es que Él es nuestro eterno intercesor, hermanos. Esa oración sigue siendo vigente. Esa oración es lo que nos da paso a ir al trono de la gracia. Y eso nos deja sin excusas, sin ninguna clase de excusas para decir, ay, no, yo no me comprometo con el Señor por esto. Ay, no, es que yo no tengo tiempo. Ay, no, es que yo sufro mucho. Ay, yo es que nos deja completamente sin excusas. Y bueno, hermanos, pues hasta aquí yo puedo abarcar, ni siquiera terminé la introducción, pero pues vamos a dejarlo aquí y vamos a orar. Ajá. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. De verdad, Señor, a mí me gusta, Señor, que tu palabra, Señor, me desafíe, que tu palabra me sacuda, Señor. Eso me hace creer, Señor, plenamente, Padre, que tú estás ocupado, Señor, en mi transformación, Señor, y yo quiero, mi Dios, que mis hermanos, Señor, también puedan ser sacudidos y conmovidos por tu palabra, desafiados, Señor, desafiados a través del poder de tu palabra, Señor, para que ellos puedan dar esos pasos de fe, Señor, determinantes, Padre, en su vida, mi Dios. Yo te agradezco, Señor, porque tu oración sigue vigente, Señor. Tu oración es la que nos ha sostenido, Señor, hasta este momento. Ahí comienza nuestra nueva vida, Padre. En ese poderoso momento, Señor, ahí comienza nuestra historia, Señor, la historia de tu redención, porque somos redimidos, Señor. No somos del montón, no somos como todo este mundo, Señor, caído. Somos redimidos, mi Dios, en ti. Y Señor, yo te ruego, Padre bendito, que siga habiendo disposición, Señor, en cada uno de mis hermanos para continuar, Señor, con este estudio. Y Padre, que nos sigas hablando en cada etapa, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy nos enseñas que los muros, Señor, en ti los podemos derribar. Pero ayúdanos, Señor, a ser también personas sabias para saber levantarnos y edificar, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, sé tú con cada uno de mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, Amén. hermanos, a todos. Amén. Bendiciones. Gracias, gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Bendiciones a todos, bendiciones.